cívico espiritual, que a través de este tema también se le trata de explicar a la humanidad cuál es el verdadero significado de lo que son los 10 mandamientos. Nosotros la semana pasada, porque hoy vamos a hablar de la segunda parte de los 10 mandamientos, nosotros la semana pasada habíamos hablado de los 5 primeros. Habíamos hablado de que el primero es amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo es no jurar su santo nombre en vano, el tercero es santificar la fiesta. Habíamos explicado uno por uno. Habíamos explicado realmente qué era ese amar a Dios, por qué había en qué forma se amaba a Dios sinceramente. Habíamos explicado por qué no se debe jurar el santo nombre de Dios en vano, por qué el ser humano cuando se compromete ante Dios, por qué debe cumplir lo que promete, porque en ese momento toma el nombre de Dios como testigo de algo que pueda cumplir. Habíamos explicado lo que era santificar las fiestas, que no se refieren estrictamente o exactamente a esas fiestas materiales, paganas y mundanas que hoy en día tiene la humanidad en medio del alcohol, del vicio. Habíamos hablado también del cuarto mandamiento, que es honrar a padre y madre, donde habíamos explicado de que nosotros debemos honrar a nuestro Padre interno y a nuestra Madre divina. Pero para honrar a ese Padre interno y a esa Madre divina que no conocemos hasta ahora, tenemos que empezar por honrar a nuestros padres materiales, a nuestros padres físicos. Y habíamos explicado de cómo muchas veces los hijos, en una forma ingrata, cogen y después que sus padres le han dado toda la crianza, los abandonan, los echan al olvido. Y habíamos explicado lo que era el quinto mandamiento de la ley de Dios, que es no matar, en donde Dios a través de Moisés, porque Dios se manifiesta a través de todos nosotros, sencillamente que estos mensajeros se han dado la tarea de alcanzar la perfección espiritual, han logrado la liberación de su alma y han dejado de que su cuerpo físico, su vehículo, se le manifieste eso que se llama Dios en un 100%, y por eso es que Dios es el dueño de la sabiduría y entrega la sabiduría a través de todos esos seres perfectos. Entonces habíamos explicado el por qué no matar, que sencillamente Dios había dicho no matar, y que desafortunadamente el ser humano dentro de su inconsciencia lo ha clasificado aquí bajo sus leyes terrenales, en donde una persona puede obtener, por decir algo, la libertad cuando se da cuenta de que mata por intensa ira, etcétera, etcétera. Estos, compañeros, fueron los 5 primeros mandamientos de la semana pasada. Hoy vamos a hablar de los otros 5 restantes. Hoy vamos a explicar exactamente, o sea, el sexto mandamiento. El sexto mandamiento de la ley de Dios, compañero, vuelvo y le repito, son leyes divinas. Lo explico, lo repetimos, porque es que desafortunadamente las gentes, cuando están dentro de diferentes corrientes religiosas, terminan por afirmar de que estas leyes de Moisés, como se habla en los 10 mandamientos, terminan por afirmar de que hacen parte de un Antiguo Testamento, y terminan por afirmar de que cuando Jesús el Cristo vino a la tierra, ya sencillamente todas esas leyes quedaron abolidas. Pero amigos, a la luz de la ciencia gnóstica podemos afirmar de que las leyes divinas, incluso la misma Biblia, es un libro perfecto, y a través de la Biblia, a través de todas estas leyes, son escritas y son dadas no para una generación, sino para toda una humanidad. Entonces la Biblia es perfecta. Los mensajeros que han venido antes de Jesús también han venido con un grado de perfección, y también han venido a entregar en su tiempo y en su hora lo que es esta verdadera sabiduría. Entonces, el sexto mandamiento de la ley de Dios es no fornicar. Cuando nosotros, compañeros, hablamos de no fornicar, si nosotros, por ejemplo, nada más analizamos el origen de esta palabra, vemos de que fornicar es una palabra de origen griego y sencillamente significa destruir, acabar. O sea, cuando nosotros fornicamos, entiéndase por fornicación, aquellos que no lo saben, entiéndase por fornicación cuando el ser humano derrama o pierde sus energías sexuales. Y en este sentido, cuando el ser humano pierde esas energías sexuales, se está destruyendo, se está acabando, tanto física como espiritualmente. Dios, o Jehová Dios, a través de todas sus leyes, ha colocado como un verdadero requisito de que todo aquel que quiera realmente alcanzar un desarrollo espiritual
tiene que hacer conciencia de sus energías sexuales, ya que en esas energías, compañeros, yacen átomos críticos dentro de nuestras energías sexuales, que cuando el ser humano aprende a transmutar esas energías, que es lo que nosotros debiéramos aprender, y a través de los estudios gnósticos podemos lograr cómo transmutar nuestras energías sexuales. Cuando el ser humano transmuta esas energías, el ser humano tiene la capacidad de que se vaya desarrollando o se vaya dando un nacimiento segundo, y tenemos la capacidad de que se vaya manifestando el Cristo a través de cada uno de nosotros. Ahora, la Biblia es perfecta, la Biblia es clara, y todos los pasajes, muchos pasajes de la Biblia, amigos, enumeran el error que tiene el ser humano de seguir fornicando. Hoy por hoy la humanidad es esclava de la fornicación. Hoy por hoy la fornicación es la que ha dado origen a que el ser humano incluso tenga un sinnúmero de enfermedades. Hoy por hoy la fornicación, desafortunadamente, incluso es la que ha dado origen muchas veces a la separación de muchos hogares. Entonces nosotros debemos comprender, compañeros, de que en sí, cuando nosotros aprendemos a transmutar nuestras energías sexuales, porque es que nuestro organismo está capacitado para la transformación de la materia en energía. Dijimos la vez pasada de que, por ejemplo, a una persona se come el alimento, ese alimento sólido, físico, como se ve, cuando llega al interior de nuestro organismo, ese alimento no pasa en su forma física a través de las venas y el torrente sanguíneo, sino que pasa después de una transformación, pasa en vitaminas, en aminoácidos, etcétera, etcétera. Así nosotros tenemos nuestro organismo tiene la capacidad de también aprender a transmutar nuestras energías sexuales. Y si nosotros, por ejemplo, miramos la Biblia, como estamos viendo acá, dice exactamente en Juan 7:37. Ahora, cuando se habla en Juan, está hablando es el Cristo, Jesús el Cristo. ¿Ya? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que es la no fornicación, compañeros, sea comprender lo que es la no fornicación, es en sí comprender de que hay que transmutar las energías sexuales. La fornicación, podemos decir, compañeros, no es de ahora, no es de este siglo. El ser humano, a través de todos los tiempos y todas las edades, desafortunadamente viene fornicando, o sea, viene cometiendo lo que se llama el pecado original. La fornicación es el mismo pecado original por el cual nosotros, porque somos los mismos ángeles, fuimos expulsados de aquel paraíso. O sea, cuando por primera vez perdimos nuestras energías sexuales. Y por eso dicen las Sagradas Escrituras de que quedamos dentro de una cadena de muertes y nacimientos. Por eso dicen las Sagradas Escrituras de que cuando el ser humano por primera vez perdió sus energías sexuales, perdió sus trajes, perdió sus sentidos del alma, perdió sus poderes. Por eso dicen las Sagradas Escrituras que quedamos desnudos, quedamos ciegos y quedamos sometidos dentro de esa cadena de muerte y nacimiento. Eso es lo que nosotros podemos vivenciar, por decir algo, a la hora de ver o a la hora de cometer ese mismo pecado original. O sea, a la hora de nosotros seguir fornicando, porque desafortunadamente la humanidad hoy por hoy todavía sigue fornicando, perdiendo sus energías sexuales en lechos de placeres, en donde realmente muchas veces se lleva, como te decía hace un momento, a destruir el mismo cuerpo físico y se llega incluso a la destrucción del alma. Si nosotros, por ejemplo, amigos, si nosotros analizamos y vemos de lo que es cómo Jehová Dios, por decir así, previene o trata de orientar a su pueblo, a una humanidad sobre lo que es la no fornicación, lo hace a través, primero lo hizo a través de Moisés. O sea, trata de enseñar a través de Moisés y a través de los 10 mandamientos de que no hay que fornicar. Dentro de eso los estudios gnósticos son bastante radicales. Nosotros, amigos, podemos comprender de que el sexo como una función o te regenera o te degenera, de acuerdo con uno utilice la energía sexual. Si nosotros seguimos fornicando, seguimos perdiendo nuestras energías sexuales, nosotros nos degeneramos. Pero si por el contrario aprendemos realmente lo que es el arte de la transmutación, aprendemos a no perder y transmutar nuestras energías sexuales, ese mismo sexo sabio y consciente nos puede llevar a una regeneración
física y espiritual. Entonces, esto realmente podemos decir es entregado a través de Moisés, pero no es en sí Moisés, sino Dios, Jehová Dios, a través de Moisés, entregando sus leyes, que es muy distinto. Lo aclaro porque, como les digo, hay muchos guías religiosos que ellos afirman de que esta ley ya no vale porque pertenece al Antiguo Testamento. Y entonces se dice, por ejemplo, de que ya Jesús vino y ya Jesús abolió todas esas leyes. Pero aclaramos, si los 10 mandamientos que pertenecen al Antiguo Testamento no valen, entonces estamos diciendo, o dirán ellos también, de que hay otras leyes que están dentro del Antiguo Testamento y tampoco valen. Porque, por ejemplo, la ley del diezmo hace parte del Antiguo Testamento, pero esa sí vale, esa sí la enumeramos, porque esa es la que representa un lucro económico. Pero estas que chocan contra nuestra conducta egoica, estas normalmente muchas veces las terminan por abolir. Entonces, Jehová Dios o Moisés es claro y él afirma a través del libro Levítico 15, versículo 2. Y dice textualmente: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. O sea, ahí lo habla textual y claro. Y afirma en el Levítico 15, versículo 18: y cuando un hombre yaciere, o sea, se acostare con una mujer y tuviere visión de semen, ambos se lavarán con aguas y serán inmundos hasta las noches. Compañeros, amigos, el perder la energía sexual es un delito ante los ojos de Dios, sinceramente. Es un delito tan grande que mientras el ser humano siga fornicando y siga perdiendo esas energías, jamás y nunca podrá tener un desarrollo espiritual. Todo aquel que quiera ser parte de la vida universal, que se meta dentro del camino de la no fornicación, o sea, que se meta dentro del camino de la castidad. Si queremos ir a parar a los abismos en donde se da nuestra misma desintegración, allá donde es el llorar y el crujir de dientes, como dice la Sagrada Escrituras, entonces el ser humano tendría que seguir el camino del mal, el camino de la fornicación. Esto choca para muchas personas, sinceramente. Esto choca, y a veces choca contra la mente de muchos, pero es una tremenda realidad, en donde solamente lo podrían comprender aquellas personas que traen unas inquietudes espirituales. O sea, cuando nosotros traemos ciertas inquietudes, nosotros hacemos conciencia de que realmente la energía sexual no se debe perder, sino que hay que aprender a conservarla y transmutarla. Desafortunadamente, a través de todos los tiempos se ha tratado de tergiversar esta sabiduría y hoy por hoy, por ejemplo, se ha confundido la misma castidad con el celibato. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de una castidad, o sea, que el ser humano aprenda a practicar un sexo sabio y consciente, lejos de la bestialidad, lejos de la pasión animal que carga cada uno de nosotros a través de nuestros defectos. Dentro de esto, amigos, podemos decir de que cada vez que el hombre fornica, cada vez que el hombre pierde las energías sexuales, ahora si nosotros analizamos, para aquellos de pronto de que ya, si algún día hemos tenido relaciones sexuales, si nosotros analizamos, por ejemplo, a la hora de que nosotros perdemos los 300 millones de espermatozoides, o a la hora de que la mujer también pierde su energía sexual, nos vamos a dar cuenta de que en esos momentos, compañeros, se da lo que se llama un rechazo instintivo hacia la pareja. O sea, en esos momentos el ser humano queda totalmente acabado, queda totalmente destruido. Estamos hablando desde un punto de vista primero físico. Ahora, ¿qué daño nos causa la fornicación, la pérdida de la energía sexual a nivel espiritual, a nivel de nuestra alma? Entonces, por eso es que la Biblia y los maestros, como te digo, ellos son claros. La Biblia está llena de muchos pasajes donde se enseña la necesidad de que el ser humano no pierda sus energías sexuales. Y Jesús el Cristo lo enseñaba. Jesús el Cristo también es un hombre. Jesús el Cristo también transmutó sus energías sexuales. Jesús el Cristo también él enseñaba estos conocimientos, pero en símbolos y en parábolas, que parecían unos puentecitos, pero no eran puentecitos, sino que detrás de ese simbolismo iba transmitido un mensaje a toda la humanidad. Jesús el Cristo a través de la Biblia, por ejemplo, él enseña lo que es la parábola de la samaritana. Y él dice, por ejemplo, de que había una mujer, una samaritana, fue a pedirle agua y le dijo: dadme de beber, tenía sed, pero para dar una enseñanza. Y ella le dijo, y señaló un pozo: te voy a dar de beber aquí de este pozo donde ha bebido Jacob y sus 12 generaciones.
Sin embargo, Jesús el Cristo, para darle enseñanza a la humanidad, le dice: quien bebiere de esa agua no volverá a tener sed. Quien bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas quien bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Porque el que bebiere del agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para la vida eterna. O sea, le hablaba en un lenguaje místico, un lenguaje espiritual. Sin embargo, la samaritana le dice: maestro, dadme de beber de esa agua para yo no volver a tener sed ni venir aquí a sacarla. Y le dice Jesús el Cristo: ve, llama a tu marido y ven acá. Le dice: no tengo marido. Bien lo has dicho, porque 5 has tenido, son tuyos. O sea, le iba a explicar lo que se llama los misterios del sexo, compañero. Porque el sexo es un misterio tan grande que la humanidad lo desconoce hasta hoy en día. Que desafortunadamente, debido a nuestra pasión y debido a nuestra degeneración, hemos malinterpretado lo que es el sexo. Y creemos de que sencillamente nosotros debemos coger esa función sexual solamente para perder nuestra energía, o sea, solamente para fornicar. Y vuelvo y repito, compañeros, cada vez que el ser humano fornique, el ser humano jamás y nunca puede tener un desarrollo espiritual. Te sepas los libros de Samael Aun-Weor de memoria, te sepas la Biblia de memoria, tenga 10, 20, 30 años en cualquier corriente religiosa, pero si sigues fornicando, nunca podrás tener un desarrollo espiritual, porque hay un requisito tan grande, que es que el ser humano tiene que hacer conciencia de esa energía. Y lo han enseñado todos los maestros, como te digo. Lo enseñaron en su tiempo y en su hora. Esos misterios del sexo, el misterio de lo que es el gran arcano. Por eso es que Noé entregó lo que se llama el arca en aquella era. Por eso es que viene Moisés y entrega las tablas de la salvación. Y por eso es que viene Samael Aun-Weor y entrega pública y claramente los misterios del sexo. Y por eso es que cuando se inicia este conocimiento en su era de Acuario, por eso es que Samael Aun-Weor lo primero que hace es sacar a la luz pública el matrimonio perfecto. Porque solamente dentro de esa unión sexual de hombre y mujer y conservando un estado de conciencia es que se puede dar la transmutación de nuestras energías sexuales para que se vaya dando un desarrollo espiritual. Entonces, dentro de esto, compañeros, sea nosotros mirando, como te digo, la misma Biblia, dice San Pablo, por ejemplo, San Pablo le dice a la humanidad a través también de sus corintios y de sus versículos, él dice: huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre cometiere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces se habla siempre de que hay que tener, el matrimonio tiene que ser honroso, sin lecho, sin mancha en el matrimonio. O sea, se habla dentro de muchos versículos, lo que les quiero decir, donde se trata de orientar a la humanidad para que aprenda realmente lo que es la no fornicación, para que aprenda realmente, o sea, a transmutar sus energías sexuales. Esto, vuelvo y te repito, es algo que de pronto la humanidad no lo comprende, pero hay la necesidad de comprenderlo y de llevarlo a la práctica. Porque si no, compañeros, entonces nosotros perdemos realmente, o sea, ahora cuando uno va fornicando, cuando la persona pierde sus energías sexuales durante su existencia, entonces va agotando esa agua pura, esa agua de la vida. Si nosotros analizamos la Biblia, empezamos a hablar un poco de la Biblia ahora. Si nosotros, por ejemplo, observamos lo que es Deuteronomio capítulo 23, versículo 1, dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Por qué Jehová Dios coloca como requisito de que el ser humano tenga sus órganos sexuales en perfecto estado como requisito para que entre a ese reino de los cielos? Es un misterio. Es un misterio que hay en la Biblia, pero que la humanidad desafortunadamente o no lo comprende o no lo quiere entender muchas veces. Entonces nosotros dentro de esto debemos ser un poco claros. El Centro Nael enseña muy claramente en base a las enseñanzas de Samael Aun-Weor que el discípulo gnóstico no debe fornicar, o sea, debe aprender a transmutar sus energías sexuales. Ahora, las transmuta mientras tanto como solteros, hay prácticas, y más adelante cuando ya, si tienes tu pareja y ya cuando pase a cama a la vez, entonces te enseñamos los procedimientos o la información a través de la cual el ser humano debe o puede aprender a conservar y a transmutar sus energías sexuales. Es un requisito fundamental dentro de estos estudios. Entonces nosotros
Aparte del sexto mandamiento, que es la no fornicación, encontramos, por ejemplo, un séptimo mandamiento que es no hurtar. O sea, hurtar, en pocas palabras, compañero, es cogerse o apoderarse de lo ajeno sin el consentimiento de su dueño. Eso es robar, eso es hurtar, no cogerse lo ajeno. Nosotros cualquiera, o sea, ahora nosotros no solamente roba el que la persona que anda por ahí con un revólver atracando, hay muchas formas de robar. Y nosotros vemos de que robar realmente, fíjense ustedes de que anteriormente, de pronto las personas de edad lo saben más que nosotros, antiguamente, o sea, a una persona se le perdía algo, un billete por decir algo de 50 pesos, lo que sea, y podías devolverte dentro de 20 minutos, media hora, y ahí estaba el billete. O sea, había un principio más de honradez. Hoy en día no. Hoy en día realmente, o sea, nosotros en cualquier motivo, o sea, cualquier forma, el ser humano justifica sus robos. Fíjense ustedes de que uno a veces se roba los libros. Pues dicen por ahí que quién es más tonto, si el que presta un libro o el que le prestan un libro. Porque a veces, o sea, uno le prestan un libro y uno, o sea, como que si te interesa, no lo devuelves. Entonces, ahora, de acuerdo a las inquietudes que tú tengas, de acuerdo a las inquietudes. Con mi tendencia un poco me gusta mucho lo que es el arte de la cocina y todo eso, y hay cuando llega un libro de cocina a mis manos, eso uno como que le duele sinceramente devolverlo. Uno ahí está robando, lo que te quiero decir, en ese momento está robando. Otra forma de uno robar, cuando a la persona le pagan para trabajar el tiempo completo. Hay gente que, o sea, lo correcto sería dentro de la política de la empresa, por ejemplo, que una persona trabaje 8 horas. Hay gente que se las tira de loco, nada más trabaja 6, da vuelta, etc. Entonces ahí también está robando. De esta forma se roba el tiempo a la empresa. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos algo en la calle y tú lo coges, o sea, y es una forma también de robar. Entonces nosotros, compañeros, de una o de otra forma, lo que te quiero decir, violamos este mandamiento. Lo violamos porque de pronto no recoges algo, sino de pronto coges y te robas la idea de alguien. Hay gente que es experta para montarse en los buses y de pronto tirársela loco y no pagar el pasaje. Entonces, ahí también le está robando lo mismo, con todo el respeto, de pronto los mismos choferes cuando cogen y meten gente por detrás o de pronto hacen que se vuele el torniquete. Entonces ahí le están robando ese dinero al dueño del bus o a la empresa. Y ellos dicen de pronto, no, yo nunca he robado, ¿no? Que, o sea, se justifican, porque uno para justificarse es bueno. No, lo que pasa es que el dueño del bus gana demasiado y tú sabes que yo 15 horas aquí trabajando, ellos justifican esos robos, es lo que te quiero decir. Ahora, nosotros debemos comprender, amigos, de que en sí el mandamiento solamente dice no robar. Ahora, cuando nosotros robamos, compañeros, porque dice la misma Sagrada Escritura de que con la vara que mides serás medido con ventaja. Cuando tú robas, tenlo por seguro que también te van a robar. Hay veces nosotros de pronto en esta vida perdemos, nos roban y nosotros de pronto decimos, caramba, pero si yo en esta vida no me robo algo, de pronto son deudas que tienes de vidas anteriores. Lo que te quiero decir con esto es de que uno hay veces se da cuenta y hay veces uno cuando uno roba, yo le he dicho muchas veces y más de uno de ustedes saben de que yo en esta vida robé y he robado bastante sinceramente ya. Y yo siempre he dicho que si no fuera por la gnosis, yo lo más probable es que estuviera de pronto en una cárcel ahora mismo, ya, porque robé bastante y alimenté bastante ese defecto. Gracias a la gnosis medio me interesé un poquito, pero o sea, y uno no le interesa, o sea, se roba uno lo que sea. Yo trabajaba en un almacén, trabajaba en un granero allá con el de Pedro, ¿viste? Allá en Granabasto, primer granero que trabajé. Había aquí a las 3 de la mañana, etcétera, llegaba ahí y en ese granero, o sea, lo que pasa es que a mí quien me metió a trabajar en ese granero era un muchacho que también sabía robar. O sea, yo en esta vida, por afinidad psicológica, me he encontrado con amigos que me han enseñado a robar, pero porque uno trae ese defecto ya. Entonces, un muchacho robaba. Tuve yo, pues, cogía las tiras de batería que vienen en una tira plástica así y se las colocaba aquí dentro del pantalón. Y todos los días él sacaba una tira de esa batería. Hacía plata ya. Yo no sacaba batería, sino él me dijo que aquí uno lo que se puede robar se lo roba. Porque esta gente aquí no revisan a nadie. Me dijo así.
Entonces yo me puse a analizar, ay, ¿qué me robo también? ¿Qué me cojo ya? Y me di cuenta de que yo tengo el pie grande, 44, y me di cuenta, no encuentro zapatos y veces, y me di cuenta de que yo podía robarme unos plumeros. ¿Sabes qué hacía? Cogía la caja de plumeros trae 12 plumeros, y cogía 12 plumeros en un pie y 12 plumeros en otro. Entonces, como una vez se organizaban era por aquí, pero nunca decían, saca, quítate los zapatos, yo salía caminando, ya, claro, caminaba así todo como empanillado, pero allí llevaba los plumeros ya. De cosas que nada más duré trabajando como 2 o 3 meses en ese granero, de cosas. Pero entonces uno roba, es lo que te quiero decir, de una o de otra forma. Ahora, muchas veces uno en esta misma vida le cobra, ese tú mismo le cobra. Yo qué día le contaba a ustedes, por ejemplo, de que yo qué día me robé una gallina. Y estoy hablando de años atrás. ¿Saben qué me cogieron a mí después, como 10 o 12 años atrás? Me cogieron como 20 gallinas, sinceramente. Un día me robó un conejo y después me cogieron a mí también un conejo. O sea, como que se la van cobrando a uno por la derecha. Cualquiera de ustedes podrá decir, bueno, pero yo no soy como ese conferencista que he robado. Pero hay mujeres, por ejemplo, que les gusta, como dicen por ahí, darle raqueta al marido. O sea, le gusta. Usted ríe allá. ¿Tú lo has hecho? No. Nunca lo has hecho, sinceramente. ¿Quién lo ha hecho aquí de las mujeres? Que son casadas, tú, Claribel. Sí las he cogido. ¿Y que las cogido por aquí? ¿Qué hace? Mejor dicho. O sea, hay mujeres que cuando el pobre está, ahí están robando. Yo qué día, por ejemplo, yo conozco una amiga que, bueno, es inquilina, lo digo porque aquí nadie la conoce, y yo, por ejemplo, el agua se paga entre los dos, y entonces, ¿qué día yo coloqué? Porque había pagado el agua atrasado, coloqué el recibo en la ventana para cuando llegaran los de la AAA, supieran de que ya se pagó. Yo coloqué mi recibo ahí, al ratico llega la muchacha, ¡ay, señor Humberto! Por favor, quítese el recibo de ahí, démelo. Porque sí, vienen a verlo, o sea, no, ya yo lo pagué, tú me tienes que dar la plata dentro de unos 5 días. No, quítese el recibo de ahí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Ay, señor, lo que pasa es que, mire, José Humberto, lo que pasa es que el recibo yo le tengo que dar 20, pero yo le digo a mi esposo que son 40 de agua. Coge los 20 enseguida, ya. Ah, eso es problema de ella. Ya, eso es problema. Lo que estoy diciendo es que cómo se roba muchas veces. Hay gente que de pronto no se han robado ni un peso en la vida. Pero he visto, por ejemplo, ¿sabes? Con este problema aquí de los servicios públicos, sobre todo el agua y la luz que vienen en alta las tarifas, más de uno se ve muchas veces una cantidad de imanes que se los colocan al contador del agua ahí para que el relojito, la manecilla no gire y poder estar robando el agua a la empresa. Que ellos roben, que sea alta, eso es problema de ellos, porque Dios juzga los actos de cada quien. Hay veces ahorita al contador le sale poner no sé qué cosa, al contador le pone no sé qué cosa arriba, que se roban. Entonces la gente así, de una u otra forma, le está robando la energía a esas empresas. Entonces nosotros, compañeros, lo que les quiero decir es que nosotros de una o de otra forma robamos. Esos pobres vendedores, hay veces que por eso hay veces les va un poquito mal, engañan. Les roban el dinero porque cogen y te venden una pila de mango y te ponen 3 mangos arriba buenos y abajo te ponen todos los podridos. Ahí están robando. Entonces nosotros vemos de que este mandamiento, por decir así, lo viola más de uno, o lo violamos más de uno. Hay veces no roba dineros, pero hay veces le roba muchas veces lo que son el honor, las virtudes a la mujer. Cuando de pronto coge una mujer y le prometes cosas y después más adelante no vas a cumplir, entonces allí está robando. Entonces nosotros, ¿qué pasa? De que cada vez que nosotros robamos, aumentamos nuestra deuda ante las leyes divinas. Y hay un momento en que nos toca, nos jalan la pita, nos pasan la cuenta de cobro y empezamos a perder dinero, nos atracan, etcétera, pero es sencillamente porque nos están cobrando de acuerdo como nosotros vamos actuando en la existencia. Entonces, dentro de esto, compañeros, lo hablamos, es para que cada uno de ustedes haga un poco de conciencia. O sea, para que se dé cuenta realmente cómo en sí estamos violando cada uno de estos mandamientos. El octavo mandamiento es no levantar falsos testimonios ni mentir. Dice en las Sagradas Escrituras, dice el Evangelio de San Juan: en el principio
era el verbo, y el verbo era con Dios, era Dios. El verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Con esto, compañeros, queremos decirte que la palabra es sagrada, que el verbo tiene un poder tan grande. Con el verbo, con la palabra, compañero, tú puedes crear o puedes destruir, de acuerdo a cómo lo utilices. Pero hoy en día vemos realmente de que la humanidad malutiliza el verbo. ¿Cómo es posible que hoy en día ya las mismas, yo he visto por ejemplo jovencitas, niñas, que deforman de la mujer, es el principio del amor en la tierra, y la mujer hoy también ha deformado su palabra, su verbo, en donde hoy se dedican a decir vulgaridades, a mentar madre, a echar chistes vulgares? O sea, eso realmente hace parte. Cuando a una humanidad se le degenera el verbo, realmente indica o simboliza el estado de degeneración al cual ha llegado esa humanidad. Entonces, hoy por hoy realmente la palabra realmente no tiene ningún valor. El octavo dice no levantar falsos testimonios, ni mentir. Recordemos, compañeros, que el que miente peca contra el Padre, que es la verdad. Y todos nosotros muchas veces la misma disculpa que llevamos a flor del labio es la misma mentira, en pocas palabras. Dicen por ahí de que aquel que miente, dicen por ahí de que el que echa mentira es capaz de hacer lo que sea, porque detrás de la mentira tú escondes todos tus delitos. Entonces nosotros, compañeros, lo que tenemos que hacer un poco de conciencia, porque esto no es para aprendernos de memoria, esto no es sencillamente para que lo escuchemos en una conferencia, sino que también lo llevemos a la práctica. Hagamos conciencia de nuestro verbo en estos momentos. Vea, la palabra tiene un poder tan grande que fíjate de que una vez, por ejemplo, a ti te empujan por ahí en el centro y tú vas con intención de atacar a la persona y la persona te dice perdón, enseguida tú bajas las manos, o sea, te desarma. Perdón, enseguida quedas tú, o sea, tú puedes, pero quedas listo, o sea, quedas desarmado. O sea, el poder de la palabra, el poder del verbo. Entonces nosotros debemos comprender de que la mentira es lo opuesto a la verdad. Todo aquel que miente se va alejando, o sea, Dios se va alejando de esa persona. Ahora, el karma de la mentira es grande. Nosotros debiéramos aprender a hablar con la verdad y nada más que la verdad. Decía, por ejemplo, la semana anterior, de que nosotros, por ejemplo, fíjense ustedes, antiguamente, o sea, la palabra era sagrada. Antiguamente no se necesitaba de tanto papeleo para que la persona de pronto hacer un negocio. Sencillamente con decir sí, lo llevo, lo hago o no lo hago, automáticamente eso quedaba grabado ahí, sin tanto. Hoy en día no. Hoy en día, o sea, cogemos con hoy en día, por ejemplo, desafortunadamente se han originado una cantidad de mentiras y que atentan contra el principio moral y espiritual del ser humano. O sea, hay muchas formas de mentir, es lo que les quiero decir. Por ejemplo, nosotros cuando analizamos toda esa cantidad de mentiras, por ejemplo, de tipo religiosos, que ahí atentan contra la verdad, atentan contra Dios, o sea, podríamos decir, es un error. Es un error muchas veces porque nosotros lo que analizamos es que, por ejemplo, que personas hay veces les ha tocado sostener la verdad, como dicen por ahí, cueste lo que cueste. Como estamos viendo acá, Galileo Galilei, porque antiguamente había una teoría que se decía de que el sol era el que giraba alrededor de la tierra. Sin embargo, Galileo Galilei, según las enseñanzas, afirma de que él sostuvo, porque tuvo mecanismos para comprobar de que era todo lo contrario, de que la tierra era la que daba la vuelta alrededor del sol, y sin embargo le tocó sostuvo esa verdad. Y así muchas personas, Jesús el Cristo, le tocó sostener una verdad en la tierra, y le tocó demostrarle a toda la humanidad de que aquí lo que había era prácticamente una degeneración, y que había prácticamente una inconsciencia, y que había prácticamente era una oscuridad a nivel espiritual. Y sin embargo se enfrentaba a todos esos jefes y guías religiosos con tal de sostener una verdad, con tal de demostrarle a la humanidad de que realmente no estaban practicando lo que estaban predicando.
Y por eso sea dentro de un aspecto material, pero para que se diera una enseñanza, por eso fue que lo llevaron a la cruz. Pero sin embargo le tocó sostener una verdad. Entonces nosotros vemos, compañeros, de que hay muchas formas de echar mentiras. Por ejemplo, analizamos y vemos, por ejemplo, de que hay mentiras demasiado graves. ¿Usted cree que es posible de que hoy en día los religiosos afirmen de que la Virgen no es virgen? Cuando dicen que la Virgen no es virgen, en primer lugar se están metiendo contra Dios, con Dios en sí directamente. O sea, porque sienten que porque confunden el nacimiento carnal de Jesús con el nacimiento espiritual. Y la Biblia dice que es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, pero se refiere al nacimiento espiritual, o sea, se refiere a esa virgen interior, a esa madre divina que cada uno de nosotros lleva por dentro. A eso que se refiere cuando se dice que es virgen. Pero hoy en día, por ejemplo, han cogido a la pobre humanidad, a sus feligreses, y le han dicho de que la Virgen no es virgen. Y todo aquel que diga que la Virgen no es virgen está prácticamente echando una gran mentira y se está enculebrando con Dios. Otra forma de echar mentira, por ejemplo, cuando nosotros analizando acá, hoy en día los científicos han dicho de que el hombre procede por evolución mecánica del mono, que la vida se ha dado por evolución mecánica. O sea, cuando ellos dicen eso, amigos, están afirmando de que no hay un principio divino, de que no hay un Dios, sino que todo se ha dado en un aspecto sencillamente material. Es una de las grandes mentiras que desafortunadamente han llevado a la humanidad al materialismo. Otra mentira que han dado hoy en día, por ejemplo, que ha cambiado el rumbo de la humanidad, es ver, por ejemplo, cómo psicólogos e incluso mismos religiosos han negado la existencia del alma, de la realidad de cada uno de nosotros. Si se niega el alma, compañero, se niega a Dios. Desafortunadamente, el alma se ha confundido con el mismo cuerpo físico. Desafortunadamente, hay veces el alma la confunde con el espíritu. Pero, ahora, ¿todo eso a dónde lo lleva? ¿O por qué llegan a afirmar todas esas mentiras? Sencillamente porque no han comprobado estas realidades. También vemos, por ejemplo, la gran mentira de los sexólogos, en donde están degenerando las posibilidades de un desarrollo normal de la humanidad, aconsejando, por ejemplo, lo que es el terrible vicio de la masturbación. Vemos, por ejemplo, una mentira tan grande de estos médicos que desafortunadamente afirman que los anticonceptivos no hacen ningún efecto nocivo a la salud o a la parte física, afirmando de que la mujer puede conectarse, que el hombre puede practicarse la vasectomía. Ahí están engañando a la humanidad. Y todo aquel, vuelvo y repito, que eche mentira, se echa unos terribles karmas ante los ojos de Dios. Entonces, es el problema muchas veces de negar lo divino. Otro aspecto, compañeros, bueno, que se ve en estos tiempos de política, estamos casi en elecciones, y cualquiera de nosotros en estos días ha podido ver cómo esos políticos prometen el cielo, prometen la tierra, le regalan un vasito de sopa a la pobre humanidad, le regalan, por ahí había uno, por ejemplo, con todo el respeto, pasó por la casa y cogió y le pagó como a 20 personas y a cada uno le dio 20,000 pesos para que lo fueran aplaudiendo por toda la calle. O sea, entonces, es la línea de ellos, es su forma de actuar en la vida, pero realmente están echando mentiras, o sea, están engañando al pobre pueblo, en donde prometen algo que después, más adelante, no lo cumplen. Entonces nosotros vemos, compañeros, de que todas estas personas que echan mentiras, el karma o el castigo es venir de monstruo. Cuando tú eres una persona monstruosa, deforme, porque cuando uno echa un sinnúmero de mentiras, entonces Dios, como castigo dentro de sus leyes, coge y te deforma físicamente. Y vemos todos esos monstruos, esas personas que nacen deformes. Detrás de todos esos deformes, lo que hay son unos mentirosos, personas que durante su vida se dedicaron a echar mentiras. Entonces realmente uno debe aprender, como le digo, o sea, a hablar con la verdad, que desafortunadamente en estos tiempos ya no se da ese aspecto en la humanidad. O sea, lo que hay es un engaño, lo que hay una mentira a flor de labio. Quiere decir de que la mayor parte de la humanidad vendrá entonces con ciertas deformidades en una próxima existencia. El noveno mandamiento que nosotros vemos de la ley de Dios es no adulterar. Acá hay que aclarar algo, compañeros, porque realmente adulterar es restarle pureza a las cosas,
a la palabra hablada o escrita, a los valores y a las personas. O sea, adulterar es cuando tú le restas pureza a algo o a alguien. El adulterar desafortunadamente se ha confundido intencionalmente y se ha confundido con lo que es la fornicación. Nosotros, por ejemplo, cuando el ser humano adultera, por ejemplo, el matrimonio. Cuando tiene otra persona diferente a la esposa, él ahí está cometiendo un adulterio. Ahora, lo que debemos comprender, compañeros, es que el adulterio trae ruinas materiales y espirituales. Yo he visto muchos casos, por ejemplo, de personas que en esta vida se han dedicado a adulterar y su situación económica es deprimente. Yo tuve un patrón, yo trabajaba con él manejando, de ayudante de un camión y viajábamos. Ese señor, él en cuestiones de 2 años aproximadamente, él su casa la convirtió en una bodega. O sea, él era el distribuidor mayorista de unos productos que se venden para el aseo a nivel de toda la costa atlántica. Él empezó con un camioncito y él a la vuelta de 2 o 3 meses el tipo subió en una forma inesperada. O sea, ya tenía como 4 o 5 camiones. Vuelvo y te repito, su casa la convirtió en una bodega. Perfecto, y honradamente y legalmente. Pero uno no sabe qué va a pasar. O ahí le apareció una hembra en el camino, tal, le miró, le echó el cuento y tal. Sí recuerdo que la mamá, porque conozco a la mamá, sí recuerdo que la mamá decía: mi hijo, ten cuidado, mi hijo, fíjate que otra mujer en el camino te daña la vida. No, mamá, tú sabes que es un vacilón y tal, porque sí. O sea, que eso no es problema ya. Que va, fueron a creer, o sea, se fue metiendo en el cuento, esa mujer le hizo la vida imposible. Vea, en pocas palabras, lo que les quiero decir es que ese señor, así como consiguió todo en 2 meses, en cuestiones, por ejemplo, bueno, no puedo decir exactamente un tiempo, pero en un corto tiempo perdió todo. Quedó en las tablas, quedó en la miseria. De cosas le quedó la casita. Por ahí, si no estoy mal, ahora es taxista. Ahora maneja un taxi para pagar una tarifa. O sea, después de tener una gran comodidad económica. Pero ¿es debido a qué? Muchas veces debido al adulterio. Porque realmente, amigos, dice la Biblia y dice el Cristo en la Biblia que cualquiera que repudie a su mujer y se case con otra, hace que ella adultere. Nosotros debemos comprender de que a la hora de pronto de conseguir o aceptar o buscar a quien va a ser nuestra pareja, debemos comprender de que hay que aceptarla tal como es. Pero es que hay veces después que uno se casa, entonces que empieza a ver los detalles, que ronca, que llegue a maluco, que llegue a grado, que llegue a pecueca. Entonces cuando empieza a ver todos los detalles y todos los sinsabores, eso nunca es motivo para que haya una separación, lo que te quiero decir. Porque dice claramente que cualquiera el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Y el adulterio, compañeros, podemos decir de que el matrimonio, o sea, la fidelidad dentro de un matrimonio, sea, da lo que se llama un vínculo en ese matrimonio. O sea, astralmente con una pareja no hay adulterio cuando son fieles el uno para el otro. Astralmente hay un círculo, por decir así, algo que los protege en esos momentos. Cuando entra un tercero, automáticamente ese círculo se rompe. Y por eso es que vienen desgracias. Normalmente cuando siempre entra un tercero dentro de un matrimonio. Eso uno tiene que tenerlo un poquito claro. Pero para llegar a esa comprensión, debiéramos de conocernos un poco a nosotros mismos. Debiéramos por conocer nuestras tendencias, nuestros pensamientos. Debiéramos conocer lo que es la lujuria. El ser humano sin una cultura gnóstica superior, el ser humano desafortunadamente lo que hace es ver al sexo opuesto como un objeto de placer sexual. El ser humano muchas veces, el hombre a veces quiere ver a la mujer sencillamente como un útero con piernas. Y es una desgracia, sinceramente, cuando solamente vemos en el sexo opuesto un deseo o sencillamente vemos que podemos satisfacer nuestras pasiones animales. Entonces, dentro de esto, por eso es que el adulterio trae muchos problemas y a la gente a veces no le importa. Yo tengo un familiar, por ejemplo, también está pasando trabajo duro también el hombre, diabetes. Él también será doctor. O sea, una vez se pone aquí ejemplo, no para criticar, sino dicen por ahí que la vida es una escuela y uno se puede mirar en ella. Él también era un chofer, era un familiar,
Y ella también eso, olvídate, la montaba en el bus, para allá, para acá. Y eso era, o sea, en su época era, se jactaba, caramba, me levanté una peladita por allá, me levanté otra, etcétera y tal. Y ese era su mundo. Pero uno va sembrando y uno va recogiendo. Que día después, un momento, la mujer lo dejó, le pidió el divorcio. La mujer le vende la casa y me da la mitad, le soltó la mitad, se quedó con la otra mitad a nivel de económico, se gastó la plata en el ron porque era alcohólico para remandar, y ahí está, pasando trabajo, viviendo por ahí para ver cómo hace. De vez en cuando le dan un taxi por ahí, se lo quitan y pasa trabajo duro, pasa trabajo. Anda con otra mujer, pero a la larga, o sea, tiene problemas de salud. Entonces nosotros hay veces, compañeros, o sea, mejor quédate con la que tienes. Hombre, a veces la mujercita allá en tu casa lavando, planchando, cocinando y uno acá en el cuento, en la calle, veo un poquito más de consideración. Ahora, la Biblia es clara y la Biblia dice, no hagáis con los demás lo que no quieran que hagan contigo. Tú coges y le pegas un par de callos por ahí en la calle, pero cuando ella viene y te lo hace, ahí sí entonces es una malvada, es una degenerada, no tiene principio, no tiene moral, pero si está recogiendo de lo que tú estás sembrando. O hay veces en el caso contrario, porque no solamente el hombre, se han dado muchos casos donde la mujer también es la que promueve y es la que comete el adulterio, y eso trae grandes consecuencias. Entonces, eso no le interesa, olvídate, después que el ser humano no conozca y elimine su lujuria, eso olvídate, puede ser prima, puede ser cuñada, puede ser sobrina, puede ser vecina, puede ser la que sea, es lo único que le interesa de pronto satisfacer de pronto todas sus pasiones. Entonces debemos, y por eso es que hay tanto SIDA. El SIDA es, así podemos decir, de que es un castigo para la humanidad por el adulterio que hay. Parece la cantidad de gente cometiendo errores, hombres que tienen 2 y 3 mujeres, y que mujeres de pronto porque ven que el hombre también se las aplica como dicen ellas, entonces quieren vengarse y también cogen y vacilan con otro, tienen relaciones con otro, entonces se da lo que se llama ahí muchas veces, diría yo, como que un cacho colectivo, se va dando en el cuento. ¿Y esto qué trae? Trae como consecuencia un sinnúmero de enfermedades. Entonces, hay que comprender esto, compañeros, y para comprenderlo es solamente a la luz de la enseñanza gnóstica. Debemos saber también de que hay muchas formas de adulterar, porque no solamente es a nivel, dijimos que adulterar es restarle pureza a algo o a alguien, o a las cosas ya. Cuando la gente de pronto coge, fíjate tú, se adultera, por ejemplo, hay veces estos pobres vendedores del mercado cogen y el peso cogen y lo cambian, o sea, para que pese menos y cobrar de más, ahí están adulterando. La gente de pronto adultera, se dice a través de todas las enseñanzas, no sé qué tan cierto será, de que, por ejemplo, los que venden leche dicen que le echan agua a la leche. No sé qué tan cierto será. Entonces, ellos ahí están adulterando. O sea, hay muchas formas realmente de adulterar, y esto, por ejemplo, también se adultera la naturaleza cuando cogen, por ejemplo, y cruzan una planta con otra para sacar los famosos injertos que hay un poquito más allá. Entonces, ahí también se está cometiendo el delito de violar las leyes de Dios, sobre todo en este mandamiento que es adulterar. Y nosotros, amigos, ya el 10º mandamiento, que es no codiciar los bienes ajenos. O sea, codiciar es querer tener, o sea, el ansias de poseer, de acumular, de obtener, de satisfacer nuestros deseos a nivel de la codicia. A eso es que se le llama codicia en sí, cuando el ser humano quiere tener muchas veces posiblemente algo que ni siquiera de pronto se lo merece. Porque es que muchas veces da un deseo en nosotros, querer tener más y más, pero detrás de esa ansia de tener, se esconde más que todo es el miedo. O sea, nosotros debemos comprender, compañeros, de que se codician, por ejemplo, la gente codicia las cosas materiales, todos codiciamos tener plata. Hay veces no codiciamos plata, pero hay veces de pronto los estudiantes del esoterismo codiciamos tener clarividencia, telepatía, oído oculto, o sea, estás codiciando poderes divinos, y eso también es una forma de codicia, y allí estás violando las leyes de Dios, ahí estás violando este mandamiento. Muchas veces, por ejemplo, vemos de que hay mujeres, ¿qué te parece la cantidad de mujeres hoy en día que se hacen una cantidad de operaciones,
se mete, bueno, muchas veces a mi esposa hablar, no sé, no, porque es silicona, eso se mete en el balón. Yo no sé para qué será ese balón, sinceramente. Si será una bola que se mete en el balón, se meten, como dice el compañero, silicona, se cortan los senos, se cortan los glúteos. También el hombre, que el hombre también ahora es vanidoso. El hombre también ahora es que se pone silicona en los pechos, se pone silicona en los glúteos. Está grave, sinceramente, ya, está grave. Entonces, lo que nosotros vemos es que muchas veces la mujer ella codicia, o sea, ella codicia. Y tú ves, por ejemplo, cuando se ven esos reinados de belleza, ay, cómo se les sale la baba a las pobres mujeres y a las más feas. Se les sale la baba y ahí se quedan embobadas viendo la de Italia. No, hombre, que va, pues confórmate con lo que Dios te dio, dice un dicho por ahí. Ahora, si tú reniegas de tu forma física, estás renegando de Dios, porque esa fue la que Dios te dio en pocas palabras. Entonces nosotros, compañeros, cuando digo nosotros nos referimos a todos, debemos comprender de que Dios le da a cada quien lo que se merece. A veces nosotros sentimos envidia de la gente que es adinerada, pero el que es adinerado por algo será, por algo Dios le dio la riqueza a esa persona. Algo ha hecho en vidas anteriores que se han merecido la capacidad o el poder de tener dinero en esta vida. Nosotros debemos comprender de que Dios le da a cada quien lo que se merece. Dice las Sagradas Escrituras, dice el Cristo en la Biblia, da a cada día su afán. Y dice el maestro Samael Orpeor, donde termina la necesidad, comienza la codicia. Y por eso la misma Biblia habla de todos esos personajes que se dedicaban a acumular dinero, pero que se olvidaban de lo más importante, que se olvidaban de su alma, que se olvidaban del trabajo espiritual. Entonces nosotros en estos momentos podemos decir de que tanto el rico por algo será rico y el que es pobre por algo será pobre. Existe la ley del destino. Ahora, el problema de nosotros, compañeros, o sea, no estamos en contra de los pobres millonarios, no estamos diciendo de que el dinero es malo. Ahora, si tú tienes la oportunidad de estar bien económicamente, perfecto, dale gracias a Dios, pero utiliza ese poder económico que tienes para ayudar a las demás personas, y ahí estarías actuando de acuerdo a las leyes divinas y no tendrías tantos problemas, porque aprenderías a desapegarte. ¿Cuántos multimillonarios o cuántas personas con grandes cantidades de dinero no se han dedicado a hacer grandes obras en beneficio de la humanidad? ¿O acaso no conocemos el caso de Mario Moreno Cantinflas, que con tanto dinero que tuvo se dedicó a dejar un hospital pago con medicina en México? Y tuvo plata. O sea, el dinero no es que sea malo. El problema es el ser humano cuando se deja esclavizar por el dinero. El problema somos nosotros, que nos dejamos lavar la mente y el cerebro a través de la sociedad de consumo, y que nos ha hecho creer que si el hombre no tiene plata, no es nadie. Hemos visto personajes también que no tienen ni siquiera donde poner la cabeza, que no tienen ni siquiera para comprar su plato de lentejas, pero sin embargo obtienen una gran sabiduría. Entonces, amigos, nosotros lo que debemos hacer es comprender y aprender de que nosotros lo que más nos interesa o lo que más nos debe interesar es el desarrollo espiritual, y que las cosas materiales, si las tienes, está bien, pero no te apegues a ellas, porque el día que las pierdas por el destino, entonces vamos a sufrir. Entonces, dentro de esto lo que vale la pena comprender es en sí de que nosotros debemos comprender lo que es la ley de Dios y aprender a ayudar de una o de otra forma. Como te digo, si tienes capacidades económicas, ayuda a todo el que pueda, pero como nosotros somos codiciosos, y si eres codicioso, tenga o no tenga, te vuelves una persona tacaña, te vuelves una persona dura. Y hay veces pronto llega, oye, ven acá, préstame 1000 pesos, va sacando 500, y de pronto tengo que buscando 100 para ver. O sea, hay veces dentro de nuestra propia familia hay personas que necesitamos ayudarla, pero no lo hacemos porque somos codiciosos, y por codicia hay veces de pronto deseamos lo que quieren entender las demás personas. O sea, de una o de otra forma nosotros codiciamos, lo que te quiero decir, amigos. Entonces, en pocas palabras, lo que interesa ante los ojos de Dios no es el que tengas acá. A veces cuando el que tenemos acá ante Dios, hay veces sale sobrando. El que vale es el que tienes aquí, y el que vale es el que tienes allá como obras. Y por eso el Cristo dice en la Biblia: no hagáis tesoros en los cielos, donde se lo come la polilla y el hollín,
mas haceos tesoros en los cielos, porque donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. O sea, lo que vale ante Dios en este momento es las obras que tú puedas hacer. Esos son los tesoros que valen ante Dios. Esos son los que te defienden o son los que te permiten solucionar un problema social, económico, de salud, sentimental que tengas aquí en la tierra y no le encuentras solución. Pero si tienes esos tesoros ante los ojos de Dios, nada más con tú arrodillarte, hacer una petición a Dios, el problema se te soluciona como por arte de magia. Y eso lo enseña la Gnosis, y cualquiera de nosotros puede practicarlo y puede comprobarlo y podría dar fe y testimonio de la veracidad de todas estas enseñanzas. Entonces, compañeros, con estos 10 mandamientos lo que se busca es que cada ser humano sienta la necesidad interior, primero de seguir en estos estudios, segundo, tratar de practicar estas enseñanzas de acuerdo a nuestra capacidad y de acuerdo a nuestra comprensión, y tercero, comprender de que estamos aquí solamente por un objetivo espiritual, más no material. Si llegamos a esa comprensión, estamos por seguro de que vamos desarrollando lo que necesitamos desarrollar, nuestra conciencia y nuestra alma. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.